escuchar las voces, ¿sí?, de aquellas personas que le dan sentido a nuestra proyección social y a nuestro proceso de servicio. Rápidamente presentar, y se pone de pie, a la señora Paola de la institución educativa Juan Luis Londoño. Gracias. Ahorita ellos se van a presentar con más calma, qué hacen en sus territorios y demás. Que se ponga de pie, por favor, el señor Raúl Prieto, que viene como parte de un proceso de la Secretaría de Integración Social. ¿Está en la comunidad de Vida del Camino? Correcto. Perfecto, entonces un fuerte aplauso. Gracias. Ya ahorita él nos va a comentar un poquito sobre su testimonio y sobre su experiencia. Y por último, y no menos importante, un fuerte aplauso por favor a la señora Ingrid, que viene de parte del colegio Rogelio Salmona, también como líder territorial. Ahorita vamos a escuchar sus voces, vamos a escuchar sus percepciones y sobre todo, lo más importante, su testimonio, porque ellos en sus comunidades es la razón de ser de nuestra vocación también, ¿sí? Y les voy a presentar a una persona muy especial, lasallista de tiempo completo y repleto, egresado del Colegio Liceo Hermano Miguel Lasalle, sociólogo también de profesión, pero sobre todo una persona apasionada por la pastoral. Jason Hill, egresado del Liceo Hermano Miguel Lasalle, que ahorita está trabajando, ¿sí?, en la Secretaría de Integración Social con todo el programa de habitabilidad en calle y es nuestro contacto directo, nuestro apoyo en el voluntariado lasallista en región, que va a ser nuestro moderador. Un fuerte aplauso a Jason, por favor. Oídos abiertos y escuchemos qué es lo que tienen por decirnos en este conversatorio. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto el espacio y felicitarlos por esta sede tan grandota. Bastante bonito. Y pues bueno, un gusto, bien lo decía. Yo me llamo Jason Hill, soy egresado del Liceo Hermano Miguel. Tuve la oportunidad, la fortuna de vincularme al Indivisa Manen desde Coronas. Entonces ya se imaginarán un poco pues la posibilidad de haber estado en Chevrones, en Torres, en Leones, en Base, en Lazos, en Sombreros, ¿sí? Y pues hemos hecho una cantidad de procesos bien interesantes a lo largo de nuestra vida. Soy sociólogo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derechos Humanos y Teoría Crítica del Derecho en Claxo, y actualmente estoy terminando máster en Historia Contemporánea. Y me desenvuelvo actualmente como coordinador distrital en Bogotá de Integración Social en Adultez para la atención a la población habitante de calle en los proyectos de educación, inclusión productiva, arte y cultura, deporte y participación ciudadana. Lo que voy a presentarles en este pequeño momento, antes de iniciar este espacio de conversación, son 3 conceptos fundamentales que trabaja el distrito o que ha venido trabajando a lo largo de los años y de las políticas públicas. La política pública entendida como la gran norma que rige algo en la ciudad de Bogotá, un tema en específico, que nos dice hacia dónde nos toca ir. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar con una primera palabra sobre la cual se centraron muchas de las políticas en la ciudad de Bogotá, y es la palabra territorio, ¿sí?, o los territorios. ¿Cómo hago para que una necesidad que existe, o mejor aún, cómo hago para que esa solución que yo tengo llegue a donde tiene que llegar, a los territorios? Entonces esto nos lleva a unos retos bien particulares, y era entender, primero, pues que el territorio es, pero también es más que el espacio. Territorio no solo es la montaña, no solo es la tierra, no solo es el camino, no solo es la casa, el barrio, sino que también va a implicar un segundo elemento bien importante, que son las poblaciones presentes en ese territorio. Porque la población que está en un espacio genera relaciones. Y entender las relaciones territoriales es lo que hace importante y posible el trabajo, ¿sí? Entonces no es lo mismo, y le pasó a Bogotá, vamos a colocar algunos casos muy de Bogotá. Inauguraron algunos colegios en la parte baja de Ciudad Bolívar, ¿sí?, y nunca contemplaron pues que era la mamita que tenía que subirse al bus repleto con sus 2 hijos, 3 hijos, a dejarlos en el colegio y después a subirlos, porque la solución estaba, que era poner un colegio.
Les faltó entender cuál era el lugar donde debían colocar el colegio, porque el lote estaba en ese punto. Significa que tenemos que conocer muy bien los territorios y las relaciones que se están dando, porque eso efectivamente nos lleva a un segundo componente bien importante, que son las poblaciones. Y es que no todas las poblaciones son iguales. En Bogotá entendimos, y hablemos de habitabilidad en calle, los habitantes de calle de la zona norte de Usaquén son completamente distintos a los de Usme, son completamente distintos a los del centro, ¿sí? Estéticamente, relacionalmente, comportamentalmente. Hay muchos factores que hacen que sean distintos. En términos de consumo, pues hay lugares en Bogotá donde el consumo es más problemático que en otros, pero hay lugares en Bogotá donde los conflictos familiares son más fuertes que en otros. Y el censo nos dice, censo de habitante de calle, que el principal factor de la habitabilidad en calle es la violencia intrafamiliar. Podemos decir que el centro es donde llegan a vivir, pero localidades como Usaquén es donde la gente se vuelve habitante de calle, deja la casa. Y acá casi no vemos habitantes de calle. De hecho, hagámoslo más micro local. De la carrera séptima hacia la montaña, en Usaquén, es decir, donde estamos, casi no hay habitantes de calle. Hay una ley no oficial, obviamente, que prohíbe que un habitante de calle esté en la parte alta. Por eso se ubica normalmente de la séptima o de la novena hacia abajo. En el ferrocarril es muy fácil encontrarlos. Pero el consumo, según lo manifiestan ellos, se puede encontrar mucho más fácil en la zona alta. Es decir, yo voy, compro y bajo y consumo. Si yo quiero atenderlos, yo no los puedo atender arriba, me toca atenderlos abajo. Ahí es donde estamos hablando de las relaciones con el territorio. Pero cuando yo empiezo a meter más factores, porque no es lo mismo un habitante de calle joven, que no le interesa la atención o hacer procesos, a la persona adulta que ya está más interesado en mirar qué va a hacer con su vida, o a la persona mayor que ya ve físicamente que tiene la necesidad de ser atendido. Pero yo puedo empezar a colocarles muchas más variables, variables de género. La persona más violentada en la calle es la mujer, solo que las mujeres son el 10% del fenómeno, el 90% son hombres. Y ese 10% es más violentada que el otro 90%. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de atender a una población o de trabajar o de crear un centro de proyección, que es lo que vamos a hablar. Es entender qué poblaciones están ahí. Yo puedo colocar los ejercicios de discapacidad. Bogotá, no tengo el dato tan actualizado, pero debe estar alrededor del 14% de población con algún tema de discapacidad. La habitabilidad en calle está en el 30%. O sea, en términos generales, los habitantes de calle son más propensos a tener alguna situación de discapacidad física, mental o cognitiva. Y eso vuelve un reto más fuerte hacer el ejercicio de abordar, independientemente de donde yo esté. Yo puedo encontrar temas étnicos, lo importante que es para una persona que viene del Pacífico, ¿sí?, que tiene muy arraigado ese tema, poder recuperar sus raíces, es la forma más sencilla de poder que ella supere la habitabilidad en calle. No es que nosotros queramos que se comporte como una bogotana más, porque no lo vamos a lograr tan sencillo. Y es también muy violento obligarla que borre sus raíces y la forma en que ella se concibe. Víctimas. Tenemos, por ejemplo, me gusta, trabajé mucho tiempo en esta localidad con ese tema. Calle 100 con 15, La Rotonda. Muchas personas, habitantes de calle o recicladores llegan a ese punto. Y se encuentran ahí porque varios de ellos se conocen del conflicto. Y para ellos esa rotonda es un espacio seguro. Así llegue la policía y las entidades una vez al mes a retirarlos. Pero es porque se conocen de escenarios de conflicto. Y las víctimas tienen rutas de atención diferentes, especiales. Eso es importante saberlo. Ojo, la historia de vida de las personas, hay que escuchar. Es súper importante. Y todos los demás factores que se nos ocurran de aquí en adelante. Es decir, que aquí ya empieza una relación. Bogotá empezó a territorializar políticas y después se encontró
que las poblaciones en los territorios también eran diversas y que teníamos que ajustar nuestras propuestas a las diferentes poblaciones en los diferentes lugares. Sin embargo, hay una palabra que está muy de moda hace un buen tiempo en el distrito, que es la interseccionalidad. Y está muy de moda es porque en todos los documentos la encontramos. ¿Qué es en todos los documentos? Pues todas las políticas, lineamientos, todo lo que se inventa el distrito, en términos de política pública sale esa palabra. Y la gran apuesta, ¿cuál es? Es que debemos trabajar con todos los sectores de la ciudad. Si yo estoy en un centro de proyección, mi función debe ser traer a salud, a educación, a desarrollo económico, a todos los sectores. Pero la interseccionalidad no se va a centrar en que nos sentemos los sectores. Si cada sector sigue pensándose desde su misionalidad. De nada me sirve a mí que aquí esté de pronto en esta mesa desarrollo económico, trayendo una oferta de empleabilidad para los egresados de las instituciones educativas, si no piensan los contextos y realidades que hay en esas instituciones educativas, si no piensan las diferencias poblacionales. Poníamos un ejemplo, es mucho más sencillo de pronto conseguir trabajo siendo joven que siendo persona mayor. Ahora, si eres una persona mayor con alguna discapacidad, peor aún, pero aquí está desarrollo económico con 500 ofertas de trabajo, sin discriminar. Y ninguna nos sirve, nos pasa lo de la habitabilidad en calle, ¿sí? Hay ofertas de trabajo para todos, pero si es habitante de calle, mejor no. Genera muchos problemas. Entonces, hay que trabajar en qué, si hay que sentarnos, si hay que reconocer las misionalidades. Pero esas misionalidades deben ser territorializadas en términos de qué población y en dónde estamos. Y por último, pues debe responder a las realidades de esos espacios. ¿Y qué mejor forma de conocer las realidades que a partir de estos ejercicios que desde la Salle hemos denominado centros de proyección? Un espacio o una dinámica en la cual cada uno y cada una desarrolla una acción que responde a una necesidad en ese espacio y a esas poblaciones que hemos identificado. Y pues bueno, teniendo en cuenta esta introducción, entonces me gustaría de pronto también que empezáramos a dialogar un poco, pero antes que les podamos contar, bueno, y de dónde venimos, qué espacio de pronto estamos liderando para podernos ubicar en tiempo, en poblaciones, en lugares, vamos a decir, bueno, estamos hablando desde tal punto. Entonces les doy la palabra para que de pronto cada una pueda comentar y decir, mira, nosotros trabajamos en este espacio, con estas poblaciones, hacemos estas situaciones. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Paola López, vivo en el barrio La Fiscala, cerca al Colegio Juan Luis Londoño, donde hace un año fue el foro. Los que pudieron estar hace un año, no sé si recuerdan el recorrido cuando salimos del colegio y nos dirigimos hacia La Fortuna. En ese trayecto ahí queda ubicado el barrio La Fiscala. Vivo ahí hace 23 años, trabajo en propiedad horizontal y pues digamos siempre hemos estado ligados tanto la propiedad horizontal con las juntas de acción comunal del barrio. Entonces digamos hemos liderado varios proyectos para el barrio, nos hemos unido en diferentes actividades para mejoramiento de nuestro sector y tengo la fortuna de que mis hijos estudian en La Salle, entonces por eso soy tan allegada a La Salle. Entonces digamos, esa es mi inscripción de dónde vivo, de dónde vengo, cuánto llevo en el barrio donde estamos desarrollando los centros de proyección. Para todos muy buenas tardes, pues mi nombre es Raúl Prieto, en el momento me encuentro en una comunidad de vida que se llama El Camino y estoy como en un programa de inclusión social, ya que yo soy ex habitante de calle. Y la participación mía ha sido con un proyecto que se está manejando en Secretaría de Integración Social con el ICEPAC, Esquipac, perdón. Lo que pasa es que ese proyecto es de voluntariado, o sea, nosotros como habitantes de calle queremos quitar el estigma de que si hacemos algo o ayudamos o hacemos voluntariados o todo eso, que miren no exactamente que porque éramos habitantes de calle hacemos las cosas malas o todo eso, sino ayudar también a la gente en común. Y hemos tenido buenos ejemplos, por ejemplo, hemos hecho trabajos con un vivero que hay en la parte de la 80 en la Isabela, ayudamos a la comunidad a arreglar el vivero. También fue muy bonito, digamos, por ejemplo, quitar el estigma que tuvimos en Sierra Morena,
en una casa de poesía, ya que no es por nada, pero la mayoría de la gente pensaba que en los chicos nos decían que el profe, que el profe, que el profe, sin saber que éramos habitantes de calle. Y un ejemplo muy bonito es que fue tanta la amabilidad de la gente que la señora no podía, estaba, que lo que era enferma o algo así, y con un compañero de nosotros le dijo que si podía entrar al área para mirar qué era el evento que estábamos haciendo, y pues normalmente llegó un compañero, se ganó la confianza, le dieron la niña, y él fue la niña fue al evento y todo, y quedó muy contenta, y logramos la admiración de todos. Obviamente que cuando dijimos que éramos habitantes de calle, ¡pum!, el estigma. Pero no es por nada, pero fue un buen ejemplo. Buenas tardes para todos, mi nombre es Ingrid Salazar. Bueno, nuestro centro de proyección está enfocado o está en el territorio de Brisas de la Esperanza. Brisas de la Esperanza es una comunidad que nació a raíz de la pandemia. Hace 6 años pues llegamos a este territorio conociendo las diferentes problemáticas y necesidades. Brisas de la Esperanza está en un territorio donde hay mucha vulnerabilidad, pobreza y sobre todo violencia. Aún así, dentro de este contexto, lastimosamente, pues las familias no tenían a dónde acogerse, a dónde llegar, y ellas mismas decidieron estar en este territorio, llegar allí, tratar de hacer una vida digna, tratar de hacer como tal una vivienda digna, y se acogieron en una montaña. Nosotros como proyección social estamos trabajando con el colegio allí hace 4 años, pero con mi familia tenemos en el territorio de allá de Soacha, en la comuna 4 de Soacha, llevamos más o menos 23 años trabajando en el sector, en labores sociales, pero desde hace 6 años nos apropiamos de esta comunidad, nos apropiamos de este territorio, en el sentido de poder mirar cuáles eran sus necesidades, poder mirar qué se necesitaba y cómo desde la parte humana poder hacer algo por estas familias. Iniciamos nuestra labor como familia. Hoy en día ese voz a voz y el ver una labor tan bonita pues se ha convertido en que tengamos más aliados, como por ejemplo nuestro colegio Rogelio Salmona, que dijo hay que hacer algo por esas comunidades. Entonces nuestro territorio viene también de un contexto donde cuando nombran Soacha o a veces una parte de Cazuca, porque a veces esa parte también la denominan como un pedacito de Cazuca, aunque no somos Cazuca, pues cuando normalmente ya hablan acá en Bogotá de Cazuca siempre dicen, como decía nuestro compañero, como que hay un estigma y como que, Dios mío, la violencia, los ñeros y demás, pero realmente no es así. Hay gente con necesidades, hay gente que de pronto necesita esas oportunidades, ¿sí? Y que de pronto no es fácil de voltearlas a mirar. Entonces, cuando nosotros tratamos de romper esos estigmas, es cuando nosotros mostramos esa parte humana y decimos, es un territorio igual al que nosotros estamos, igual al mismo entorno donde vivimos y donde están de pronto hasta nuestras mismas familias. Entonces, nuestro territorio, a pesar de que es una comunidad donde hay de todo tipo de poblaciones, tenemos migrantes, tenemos familias en condición de desplazamiento, tenemos mucha vulnerabilidad, mucha pobreza extrema, también tenemos personas en condición de discapacidad y hay muchísimas problemáticas dentro de este contexto. Entonces, allí es donde nosotros estamos allí enfocados y donde tratamos desde lo más humano y desde el amor hacer algo por estas comunidades. Súper, muchísimas gracias. Entonces, aquí ya no tenemos un panorama bien particular y es a lo largo de todo lo que es el foro, en su generalidad de los días, inclusive sumando a los foros anteriores, el punto clave de hablar de los centros de proyección radica en poder entender en la práctica cómo funcionan, ¿sí? Podemos saber mucho de los contextos y las realidades del país, pero si no entiendo cómo volver una acción algo práctico, algo real, en un lugar en específico, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Bueno, de pronto libros y cosas académicas, pero fuera de eso no estaríamos haciendo mayor aporte. Entonces ya empezamos a entender que hay unas realidades bien específicas, aunque hay un actor, un rol, una persona, que es la que suele intervenir en esas realidades. Algo complicado es leerla, 2, decidir hacer algo,
Y en ese decidir, entonces mi pregunta es, de pronto, ¿qué es para ustedes ser un líder comunitario? O sea, ¿qué me llevó a esto y qué es en sí mismo ser el líder todos estos años, en estos espacios, en estas dinámicas? ¿Qué implica o qué es ser un líder comunitario? Es querer su territorio. Yo creo que es poder hacer un poco más por el sector donde vivimos, lo que siempre decimos nosotros en las reuniones ya de mesas territoriales, cuando nos reunimos con presidentes de juntas de acción comunal, decimos, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos nosotros? Que el sitio donde vivimos, que el entorno donde están nuestros hijos sea seguro, tenga todo, o sea, todo accesos a todo, a estudio, que brinde unas garantías, que cuando usted llegue en la noche sea un lugar seguro, que tengamos buenos vecinos, que tengamos buenos amigos. Entonces ahí es donde uno mira qué podemos hacer nosotros como líderes territoriales para mejorar, teniendo en cuenta de que hay muchas necesidades. Entonces lo que les decía, las necesidades de las vías, necesidades ya físicas de la zona donde vivimos. Entonces empezamos a gestionar y a trabajar en común, como les digo, de diferentes zonas, a ver qué podemos lograr con las entidades. Entonces ahí es donde uno empieza a tocar puertas, desde su conocimiento. Entonces yo qué aporto, entonces yo les radico el derecho de petición, yo hago esto, yo toco la entidad, yo voy al IDU, o sea, hacemos todo eso. Entonces eso lo que uno busca es como la mejora, la calidad de vida para todos los que vivimos ahí y que pues sean lugares sanos para nuestros hijos, que lo que le heredemos sea habitable para ellos. En mi parte yo diría que, por ejemplo, sería tan bueno, es muy bueno lo que está diciendo ella. Y por la parte de nosotros yo creo que también es borrar el estigma en el que estamos. Que no obviamente que digamos, por ejemplo, acá está el rico, está el pobre, el que está aquí tiene necesidades. No, creo que sería mucho mejor, digamos, ayudar con todo ejemplo. Dar un ejemplo para que cada uno pueda vivir mejor. Tanto el que está mal en la calle o los chicos que, por ejemplo, que no pueden estudiar y que necesitan jugar. O sea, a mí me dio, digamos, por ejemplo, cosa, que por ejemplo un niño, tú le vas a decir en este momento, vamos a jugar trompo, y no, prefiere jugar es un celular, ¿sí? Cambiar ese estigma y volver, digamos, por ejemplo, a tener una buena valorización en el circuito social en el que vivimos, una mejor inclusión para todos. Bueno, para mí ser líder en este momento es acercarnos a esas voces, ¿sí? Ser empáticos primero que todo. Si nosotros dejamos de lado la apatía, podemos de verdad encontrarnos con esa otra persona que de pronto tiene una necesidad, comprender los desafíos, ¿sí? Comprender esas brechas que tenemos diariamente y que incluso las vivimos nosotros mismos, ¿sí? Pero de pronto desde otro contexto. Pero cuando nos acercamos a este tipo de comunidades, al ver esos desafíos, esas brechas, esas necesidades, es nosotros no quedarnos ahí como, bueno, decir, hasta aquí fue y ay, pobrecito y ya. No, es ser empático, tener, digamos, ese sentido de pertenencia y decir, no voy a ser ajeno a esta situación y no voy a ser ajeno a esta necesidad. Entonces, de mi parte, considero que es uno de los roles más importantes que nosotros como líderes deberíamos tener. Y creo que aquí, desde lo más humano posible, es donde nosotros podemos decir, empezamos a accionar, empezamos a gestionar, a pesar de que también haya desafíos y tropiezos en el camino, pero vamos a hacer algo por estas comunidades, vamos a hacer algo por ese hermano que lo necesita. Interesante porque hay tres palabras claves que nos dan cada uno. Lo primero es querer. Se nota cuando al líder le toca, ya no es tan líder. ¿Sí? Parece mucho a muchos funcionarios en la ciudad de Bogotá. ¿Funcionan? Sí. ¿Les gusta? No. ¿Sí? Es una realidad, pero pues. Entonces, querer es muy importante, querer hacerlo. Lo segundo, dentro de ese tener unas metas, es ver cambios, o sea, que si se logren cosas. Y eso motiva mucho al líder o a los líderes. No solo es querer un espacio, porque hay gente que quiere los lugares pero no hace nada. Hay que hacerlo. Y tercero, pues para hacerlo tuve que haber comprendido las realidades. Hay que hacer una lectura del espacio, territorio y dinámicas. Son elementos fundamentales. Y uno va y mira muchos manuales, muchos libros y te lo dicen. Mire qué está pasando, ¿sí? Ya quiere, vaya, mire, y ahí sí actúe. ¿Sí? Para algunos es ver, juzgar, actuar, por ejemplo. Pero es fundamental estos tres elementos porque me llevan a unos resultados.
Me gustaría ver, no sé si de pronto puedan compartirnos algunos logros que ya hayan materializado prácticos, de que logramos esto, logramos ir a tal lugar, hacer tal cosa, evitar tal situación, algo que ustedes nos puedan decir, vean, nuestro trabajo, que quiero aclarar y no lo han dicho, pero espero que no lo piensen ellos, que no es fácil, ¿sí? Ser un líder en territorio no es para nada fácil, da unos logros. ¿Qué logros podríamos compartir en este momento? ¿Qué hemos logrado? Bueno, en el caso, digamos, en el caso personal, el compromiso que nosotros adquirimos el año pasado es que aquí interactúan dos cosas, el líder y digámoslo así como la alianza con la Salle. El año pasado teníamos un compromiso de acrecentar y mirar qué más necesidades habían en nuestra comunidad. Estando, digamos, en los centros de proyección, que nosotros vamos todos los sábados por el mismo camino, con los mismos estudiantes, la gente empezó a preguntar, Paola, pues porque Paola es una persona muy conocida en el sector, ¿ustedes qué hacen? Porque es que siempre los vemos pasando por el mismo sitio a la misma hora y se devuelven por el mismo sitio a la misma hora, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces ahí es donde nosotros socializamos, nosotros tenemos un centro de proyección con la Salle arriba en el barrio La Fortuna. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese centro de proyección? Entonces empezaban a preguntar los señores de las juntas de acción comunal, en especial la de la fiscala, ¿qué es lo que hacen ahí? No, pues nosotros arriba trabajamos con niños, hacemos dinámicas, entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿y acá para nosotros qué? Porque pues siempre, digamos, se busca qué se trae para el territorio, o sea, un líder siempre jala para su territorio, y para nosotros y para los niños de acá, entonces es cuando uno analiza, pero son poblaciones completamente diferentes. Arriba en La Fortuna son niños que no estudian, abajo en La Fiscala es otra población, es una caracterización completamente distinta. Son niños que sí estudian y sus necesidades no eran físicas, sino eran necesidades de aprendizaje. Entonces eran niños que sí están en el colegio, que sus papás los llevan al colegio, que sí tienen alimentos, pero que de pronto no tienen quien les pueda ayudar a entender lo que les enseñan en el colegio. Entonces, ahí nació el centro de proyección de La Fiscala, que queda pegado al colegio Fabio Lozano Simonelli. Y lo curioso de nosotros es que los niños, los que tenemos en ese centro de proyección, la mayoría son del colegio. Entonces, ¿a qué van ellos? Ellos no van a que les hagamos las tareas. Ellos no van allá, es que me quedo esta tarea y no, ayúdeme. No, va a que nuestros estudiantes le enseñen. Y algo muy bonito, y que de verdad lo llena a uno mucho, es que nuestros estudiantes de La Salle, del Juan Luis Londoño, le enseñan a los niños. Entonces, si el niño necesita refuerzo en matemáticas, el estudiante de nosotros lo hace. Si el niño necesita refuerzo en inglés, tenemos egresados que nos acompañan y lo hacen. Entonces, ahí nació ese otro centro de proyección. Y fue una alianza con la Junta de Acción Comunal, ¿por qué? Porque nos prestaron el espacio. O sea, aquí ya hay una diferencia, aquí ya tenemos un salón comunal donde todos los sábados vamos y se hace un refuerzo escolar. Entonces, si ven que son dos cosas completamente diferentes, entonces, digamos, eso lo llena a uno mucho, el poder ayudar desde lo que tenemos, de la alianza que tenemos, porque ahorita ya estoy hablando es como líder territorial, o sea, tenemos una alianza con La Salle que la pudimos jalar para crear otro centro de proyección que beneficiara a los niños del barrio, en ese sentido, en enseñar. Pues, como líder, yo diría que, digamos, ejemplo, ¿qué es lo que piensa uno? O sea, lo digo por ejemplo propio, o sea, pues como era habitante de calle y que para tener que seguir consumiendo tenía que robar y todo eso, entonces yo digo, no, borremos ese pasado, vemos un buen futuro y ya con el programa de voluntariado que es dar un buen ejemplo y que no sea estigmatizado con lo que fuimos. Me gustó muchísimo lo que cuando fuimos a Sierra Morena, que ya eventualmente ya lo había comentado, que por ejemplo estamos haciendo como una dinámica de que los niños volvieran a tener los juegos de rol antiguos, lo que era el trompo, lo que era el yoyo, ¿sí? Que volvieran a tener interacción entre todos los muchachos, porque ya lastimosamente la interacción de ahora es la tecnología y uno solo, ya no es en grupo. Entonces queríamos hacer eso y mucha gente le gustó, ¿sí? Y son niños que son de estrato muy pequeño, muy bajo, que son en Sierra Morena, que son eso. Y el ejemplo más bacano de todo
fue que, por ejemplo, lo que yo estaba comentando, lo que pasa es que la interacción de la casa de poesía era de otro sector que no era exactamente donde estábamos. Creo que la gente venía de Soacha, los niños venían de Soacha de un grupo escolar. Y la niña que estaba cerquita donde queda la casa de poesía, pues la niña le empezó a pedir el favor al papá y a la mamá que si la dejaban ir, que quería ver cómo era lo que estaban haciendo y todo eso. Y me gustó muchísimo que, por ejemplo, con un compañero que también es de ahí del camino, pues el señor le pidió el favor de que si podía llevar a la niña y todo eso, y no hay ningún problema, que siga a las actividades. Y ver la cara de la niña que era contenta aprendiendo a jugar trompo, a jugar yoyo, a ver lo que también está haciendo, porque también era con compañía con Transmilenio. Y verle la cara de felicidad de que la niña estaba aprendiendo algo nuevo, pues obviamente pues, a cualquiera impactó. Obviamente que cuando no falta la pregunta, ¿y ustedes de qué vienen? Entonces cuando llegó y dijo que no, que nosotros le dijimos, no, nosotros somos ex habitantes de calle en un programa ¿de qué? De resocialización. Entonces pues obviamente la gente ya cuando uno dice que era habitante de calle, ¡pum! Entonces creo que eso es lo que más tiene que hacer un líder, cambiar la cara, ¿sí? Como se dice vulgarmente, pasar el borrador y cambiemos el nuevo futuro para todos. Bueno, desde nuestro centro de proyección y desde nuestra labor, pues hemos tenido muchísimos logros. Yo realmente puedo en este momento decir, y de pronto pues si no me lo había dicho, me lo digo en este momento, que me siento orgullosa de haber sido parte de este maravilloso proceso, porque no ha sido solamente hacer un acompañamiento a una comunidad con necesidades, sino cómo se ha involucrado esta comunidad, cómo hemos logrado la confianza no solamente de una comunidad con necesidades, sino de muchas comunidades, porque no solamente acogemos un sector o un barrio en donde estamos, sino que acogemos a muchas más comunidades y las que constantemente van llegando. Tener la confianza de que unos padres que de pronto tienen la necesidad de irse a trabajar y que dejen unos niños en un espacio seguro, que nosotros nos hayamos convertido en un espacio seguro, eso para mí es uno de los logros más significativos, ¿sí? Hoy en día en la sociedad en que nosotros estamos es muy difícil de verdad poder lograr que tengamos confianza de las familias. Pero cuando decimos, está la ludoteca Sonrisa Sin Fin y vamos a hacer una actividad o vamos a hacer un taller y estamos con tal persona, las familias fácilmente dicen, allá lo soltamos, ¿sí? A pesar de que hay muchas problemáticas en el sector y que a veces me toca decirle, mamitas, por favor, necesito que me traigan sus hijitos personalmente, se hacen actividades a puerta cerrada y los niños cuando van a salir se les avisa y por favor, mamitas, recojan también sus niños. Aún así, ellas tienen esa disponibilidad de hacerlo. El poder, digamos, consolidar una comunidad, mantener esa comunidad, ir hacerla crecer como tal, pues es otro desafío para nosotros como centro de proyección, pero lograrlo y sostenerlo es una bendición. Voy a dar un ejemplo. Hoy en día la juventud está más en este sector como estoy en las calles, a ver quién viene y me propone, a ver qué hago, para dónde cojo, mi mamá no está, no me gusta ya el estudio y demás. Nosotros podemos decir que trabajamos con más de 60 chicos permanentes, algunos que de pronto dicen, no, hoy no puedo porque estoy ya en la universidad, pero lograr hacer una proyección de vida, lograr encaminarlos y sostener este grupo de jóvenes y mantenerlos en las diferentes actividades y escucharlos y decir, es que en algún momento atrás a mí no me gustaba el estudio y alguien me sembró una semillita y hoy en día soy ejemplo y quiero apoyar a mi familia y quiero decirle a mis hermanos estudien. Para mí eso es un logro maravilloso, porque en la sociedad que vivimos es muy compleja. El poder, digamos, a pesar de las problemáticas, de las situaciones, de los territorios con diferentes contextos, y llegar a una comunidad, a ver unas necesidades y hacer lo mismo que hacían las comunidades, por ejemplo, en ese territorio de poner un palo aquí, un palo acá, un toldo y meterse ahí debajo y digamos acoger ahí a sus familias, ver esa situación, ver enfrentamientos con el ESMAD y ver cómo el ESMAD les quemaba sus cambuches, pues es una situación muy difícil, pero llegar nosotros a ese territorio a decir voy a clavar 4 palos y unas tejas recicladas también y hacer una permanencia ahí,
Digamos, solamente lo hace de verdad quien tiene ese sentido de pertenencia, quien quiere de verdad trabajar y quien quiere hacer algo por los demás y tiene esa empatía. Afortunadamente, a pesar de que nos tocó ese proceso a nosotros también, hoy en día estoy en un proceso de poder construir este espacio porque este espacio se me convirtió en un centro de formación para niños, jóvenes, madres y padres cabezas de hogar y en sí para toda la comunidad y las personas que llegan a nuestro territorio. Entonces, abrirle ese espacio a las comunidades, abrirle espacio al colegio, abrir ese espacio para todo el que necesite y que sienta la necesidad de salir de una realidad y entrar en este territorio y decir, hoy estoy construyendo desde mis propios esfuerzos, estoy construyendo este espacio y quiero que siga creciendo y que siga siendo ese centro de formación, pues es para mí uno de los logros más importantes porque quiere decir que vamos avanzando, que estamos haciendo las cosas bien desde la transparencia, desde el amor y que vamos a seguir trabajando en pro de estas necesidades y comunidades. Entonces volvemos a encontrar elementos fundamentales dentro de lo que mencionan. Uno es el impacto, las personas. Yo he llegado a tantas personas y cada proyecto se veía así, llegado. Algo que es bonito también es cuando hay resultados que no vemos. Es decir, de estas 60 personas, ¿qué habrán hecho ellos en otros escenarios, ¿sí?, que nunca nos contaron, pero que reflejan ese proceso? Es bueno, bonito, cuando tú tienes un lugar que luchaste y después nos quedamos por el segundo y ya estamos pensando en un tercero, ¿sí? Lo digo, esto no es sencillo, pero parte de los grandes logros es también no solo los espacios, sino las personas que logramos, aquellos logros que de pronto nunca evidenciamos. Lo que tú dices, por ejemplo, cambiar esos imaginarios es bien particular, porque es de las cosas más difíciles que hay. ¿Cómo convences a una persona, ¿sí?, de que uno no es malo? O de que el habitante de calle no es malo, ¿sí? Es muy complejo. Decíamos y hablábamos, tenía la oportunidad de hablar ayer, y hablábamos de una experiencia bien particular, es que Bogotá, cada localidad tiene un comité de habitantes de calle, y hoy en día los habitantes de calle van a sus comités, ya no solo hablan los funcionarios y los vecinos, también habla el habitante de calle, pero eso es un logro que de pronto se desconoce en los procesos de escuelas, ¿sí? Pero que sin las escuelas o los voluntariados no hubiese sido posible. Los cambios que tú mencionas de que la comunidad se unificara en ese tipo de escenarios conflictivos no es posible sino que tú estabas realizando, ¿sí? Que el centro de proyección creciera, que la gente ya empezara a confiar en el ejercicio, no es posible sin ese trabajo que se viene realizando. Entonces sí tenemos unos grandes logros que mostrar que son fundamentales, visibles o no. Importantes si son medibles, claro, no hay que dejar de lado lo humano, lo que de pronto no es tan medible. Pero como no hemos dicho que esto no es sencillo, me gustaría de pronto que nos comentaran cuáles son estos grandes retos. O sea, cuál ha sido realmente la gran pelea, la gran lucha, o veas que vamos hasta el lado, que es como lo más difícil que se ha intentado, porque pues el centro de proyección es eso, es ir contra una corriente, es ir contra una realidad, es ponernos unas metas que pueden parecer muy elevadas, pero pues hacia allá vamos. ¿Cuáles son esos grandes retos que tenemos? Digamos, como líder, muchas veces lo estigmatizan a uno. Ah, no, es que, por ejemplo, en mi caso, en las juntas de acción comunal, como digamos, ellos tienen una organización y ellos están por votaciones, entonces, no es que viene porque se va a postular próximamente para ser edil, o es que viene porque quiere ser esto. No, o sea, digamos, en mi caso es porque nos nace y porque somos afortunados de conocer las instancias y poder crear esos vínculos y poder llevar esto al territorio. No está uno, y eso es como les digo, uno de los retos, o sea, quitar esa imagen de que nosotros no vamos por votos, no vamos por reconocimiento, sino porque nos nace y queremos aportar algo de lo que sabemos a nuestro territorio. Diría casi lo mismo, es que la verdad. O sea, lo que uno quiere como líder es cambiar totalmente el pensamiento de la gente, que no, se va a lanzar para el alcalde, no, se va a lanzar para el consejo, no, es totalmente incierto. Porque la verdad, digamos, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo anteriormente, es que nosotros lo que queremos dar es exactamente un ejemplo, un granito de arena para que se vaya construyendo lo que queremos, los colegios, las salas de comunión, o sea, el pequeño salón de poesía para el pequeño niño que quiere aprender a leer. Eso es lo que realmente es lo que quiere uno como líder. Y creo que acá falta muchísimo sobre ese estigma. Tenemos que borrarlo totalmente,
porque es que si no aportamos, o sea, la comunidad si no va aportando el granito de arena entre todos, obviamente pues no vamos a construir nada y tenemos que cambiar totalmente esa idea de la gente. Bueno, pues realmente en el camino hay muchos desafíos, ¿sí? Y el poder visibilizarse uno en una labor que es innata, transparente, que es una labor, digamos, que realmente nace, pues es muy difícil. Nosotros no somos una fundación legalmente constituida, somos una labor que todo el tiempo está en búsqueda de alianzas pues, para fortalecer los diferentes procesos y proyectos. Para nosotros, uno de los desafíos es la dependencia de pronto de incluso ese voluntariado que podemos traer a nuestras comunidades a apoyar diferentes procesos. Entonces, qué bonito tener la empatía del profesor de música y que diga, Ingrid, me gustaría ir y enseñarle a los niños música, ¿sí? Aún así, si logramos esto, pues eso es una bendición, pero es muy difícil tener encontrar esas personas con esa empatía que quieran apoyar este tipo de procesos. Aún así, nosotros nos las inventamos, ¿sí? Nosotros decimos, hay tal necesidad, voy a hacer tal actividad. Hay un ejemplo, hay algunos intereses de los jóvenes y muchos jóvenes se han acercado a mí y me dicen, Ingrid, ¿qué hay que hacer? Y yo como que no tengo ese apoyo, no tengo esa comunidad que pueda decir, la voy a traer y voy a poner a estos chicos a empoderarse en alguna área, pero entonces yo digo, pues me toca a mí, ¿sí? Me toca a mí mirar la forma. Entonces cuando uno no tiene, digamos, apoyos que se necesitan desde muchísimos factores, pues pienso que es una de las problemáticas más difíciles. También dar a conocer las necesidades es algo muy complejo, porque normalmente, y cuando uno, digámoslo, o le pasa, yo creo que le pasa a la mayoría de las fundaciones o proyectos, digamos, tenemos esta necesidad y necesitamos, digamos, recursos, porque el tema de los recursos es algo que constantemente se necesita, así sea para transportarnos hasta el centro de proyección, para dar un refrigerio. Entonces, cuando tenemos, digamos, esa falta de recursos y que nos toca gestionarlos, siempre le dicen a uno, es que es para su bolsillo, ¿sí? Y nadie sabe, nadie conoce este tipo de problemáticas y nadie sabe que a veces le toca a uno sacar desde donde no encuentra uno a veces en el bolsillo para poder dar, ¿sí? A veces sin remuneración, pero uno lo hace desde el corazón y yo pienso que eso es lo más gratificante, pero es un desafío. Interesante porque tocas dos temas fundamentales. Bueno, primero, hay dos situaciones puntuales. Una, que uno siempre es el malo, ¿sí? Y ojalá salga mal por tener la razón, ¿sí? Dos, que claro, aunque salga todo bien, pues tenemos una realidad, y es que aparte de querer ser el próximo edil del barrio, pues usted se está guardando la plata, ¿sí? Es muy complejo, es una realidad, porque en los territorios, lo que denominamos muchas veces la cultura folk, lo cotidiano, estas realidades tradicionales del barrio son así, ¿sí? Son así, y ese ser así, pues también nos lleva a esa gran tarea de pues convencerlos de que no tengo pinte político, o dos, de que pues si la plata no es para mí, si yo la recibo, pero no es para mí. Entonces, esos son grandes retos, y esos retos también se suman a algo que entre los tres tocaban el tintero, que son las alianzas. Una de las grandes tareas de los centros de proyección son los procesos de articulación y de alianzas. Eso es lo que empieza a volver intersectorial el asunto. Si yo no tengo la capacidad de articularme y vincular a más personas a estos espacios, pues la meta va a ser cada vez más lejana, ¿sí? Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero si no articulo, si no confío en el otro, si no lo traigo, va a ser muy difícil, porque hay algo tan sencillo como un refrigerio, algo tan sencillo. Es que la gente debería no pensar en el refrigerio, sí, pues que es muy berraco pensar con hambre. Y en las ciudades se pasa hambre, ¿sí? Eso es una realidad. Aquí en Bogotá se pasa hambre, por eso está de moda los comedores comunitarios 2.0, porque es que toca tomar medidas para eso, ¿sí? En ese orden de ideas, incluso hay algo bien particular. La Jujula del 2014, creo que fue en el técnico de La Salle, hubo una visita a varios centros de proyección.
todos centros de proyección orientados por La Salle. Fue algo muy bonito. Una vez retornamos al colegio, un profesor que falleció años después, Johnny Drobo, estábamos hablando en la universidad y él me decía, esos centros pueden ser 10 veces más si vinculáramos los procesos de aquellos egresados que se fueron, ¿sí? Y que por X o Y motivo no han vuelto, pero que están haciendo algo, porque por eso los formamos, ¿sí? En la Jujula, que fue el año pasado, no, el antepasado, que fue en el antiguo La Salle de la 170, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de ser nosotros, como distrito, quienes pusimos unos puntos. ¿Y quiénes dirigían esos puntos? 3 egresados de colegios de La Salle, ¿sí? Bueno, del mismo colegio, el Liceo Hermano Miguel. Ja. ¿Sí? Claro, hoy en día trabajamos con este espíritu, hacemos una cantidad de cosas en Bogotá y la llamada fue sencilla. Venga, hay centros de producción, ¿yo cuántos necesita? Fueron solo 20, pudimos haber puesto 10 veces más. Pero dijeron, no, con 20 estamos bien. Y había una gran diferencia, decíamos con John en esa época, en conseguir esos 10 o 15 que hubo en el técnico, que incluía todos los centros de La Salle en Bogotá, a los centros que incluía una entidad distrital en Bogotá. Y que estamos remando para el mismo lado. Significa, claro, que la tarea es esa, ustedes lo decían, la tarea es que hay que buscar el actor, aquel que confía en mí, hay que buscar el actor que me brinde eso que en este momento estoy necesitando, ¿sí? En algún momento se debatía y decían es que hay lugares donde aquello que yo tanto satanizo pues ya no es tan malo, ¿sí? Cuando no hay Estado, lo poquito que me encuentro es bueno. Cuando lo tengo todo parece malo. En Bogotá todo es malo, hasta que empieza a hacer falta. Y no, oiga, sí, antes existía tal cosa, ¿sí? Entonces, y yo creo que a todos les ha pasado. Cuando no se hace, es que antes sí se hacía, ¿sí? Antes sí estaban los espacios para los chicos, antes los ciudadanos sí se vinculaban a los procesos, ¿sí? Cuando empieza a hacer falta, es cuando uno reconoce lo que había. Y por eso es fundamental que podamos encontrar en esos procesos. Entonces, para ir cerrando, importante, hay que hacer las lecturas de los espacios, conocer los territorios, hay que caminarlos, ¿sí? Algo que se ha vuelto muy de moda en Bogotá es que las políticas no se hacen en el escritorio, ¿sí? Hay que salir, y ahí en ese salir hay que conocer la gente, hay que hablar con la gente, hay que entender las diferencias, y en ese conocer las diferencias hay que articular, hay que generar alianzas y sentarnos pensando en ese otro. No es pensar desde mi sector, no es pensar solo en lo tuyo, solo en lo tuyo, solo en lo tuyo, sino pensar en lo de nosotros, que creo que es la tarea más difícil. A uno le cuesta pensar en una realidad ajena. Yo puedo traer las soluciones para mis necesidades, pero me cuesta llevar una solución pensada en las necesidades del otro, ¿sí? O de la otra. Entonces, en esos 3 elementos, una población, un territorio y una interseccionalidad, una articulación, es el centro y la gran tarea de los centros de proyección social, que no solo es una tarea, sino que también es un logro, porque lo han hecho, ¿sí? Cada espacio que usted conozca, centro de proyección, usted se va a dar cuenta, mucho o poquito, que eso existe. La gran tarea es que si vamos a abrir otros, pues deben pensarse así. Si ya los tenemos, tengo que asegurar que se piensen así. Vuelvo y digo, el mundo está lleno de alianzas, es que hay que ir a tocar la puerta, ¿sí? Porque no puedes tú sola y no puedes sumerse solo. Para eso se trabaja en equipo, para eso hablamos de comunidades. Eso, me corregirán, eso es levadura, ¿sí? Eso es levadura. Generar espacios, vincular a la población y que esto crezca. Y si esto no crece, entonces hay que seguir ajustando para que crezca, es la receta perfecta, ¿sí? Para cerrar, uno, agradecerles el espacio, agradecerles las experiencias que nos cuentan, esos grandes retos y no sé, en 2 o 3 palabras, algo que les quieran dejar a las personas que nos escuchan. Yo creo que en lenguaje lasallista es mirar dónde está tu hermano. Lo hemos visto en estos 2 días
Y lo que hemos podido vivir nosotros como líderes territoriales es eso, es mirar dónde está tu hermano, qué necesidades tenemos, y esto es lo que nos llena a nosotros, el poder aportar. Pues como última palabra, yo creo que la mejor de todas, la empatía, para todo. Y de todas maneras, la otra palabra, el dar ejemplo. Bueno, a mí se me quedó muy grabada el día de ayer una frase y es amor sin límites. Y creo que todos nuestros actos y desde la humanidad que tengamos en nuestro corazón es hacer una obra con mucho amor, ¿sí? Y ese amor no tiene límites. Les agradezco y pues bueno, yo también me uno al tema de la palabra y es, pues no nos cansemos. No hay un trabajo más desgastante que lo social, que lo territorial. No sé uno para qué estudie esas vainas, pero pues ya metiendo, uno acá metido, pues ya que, no nos cansemos, porque es que quien depende de uno te está viendo, ¿sí? Y uno no puede salir, es que me cansé y ya no quiero ser más, no. Ya nos comprometimos en algún momento, hay que hacerlo, y hay que hacerlo por el otro, y hay que hacerlo por la otra, ¿sí? Porque hay personas que de pronto no tienen esa capacidad de liderazgo, de leer un territorio, de entender las otredades, las poblaciones, ¿sí? De articular. Tal vez yo sí, y si lo puedo hacer, ¿por qué me voy a cansar? Ese es uno de los grandes retos. Gracias a todos y todas, les agradezco un aplauso para mis 3 experiencias gratificantes del día de hoy. Pues muchísimas gracias a Jason por liderar y moderar este espacio de conversación, que si vamos haciendo conexiones entre todo lo que ha pasado en el día de hoy, pues vea lo que se hace realidad aquello de que en la levadura, en la comunidad levadura, se renueva la vocación, ¿sí? Y creo que pues Jason también es un ejemplo de ello, que estando en el colegio, estando en la pastoral, de seguro en el momento no existía comunidad levadura, espacio de Parmenia, ni nada de esas cosas, pero traduciéndolo al lenguaje de hoy, él descubrió, renovó su vocación y hoy es su vida entera. Y creo que todos pudiésemos estar también aquí en la posición de Jason y es nuestra vida entera esto que hacemos por la salvación de otros, por la dignificación humana de otros y por reconstruir el tejido social. Entonces, Jason, gracias por aceptar la invitación y desde el primer momento en que pensamos en este espacio dijimos, este lo tiene que moderar Jason, pues por tu experiencia y por tu experticia y pues por eso también queremos hacerte un pequeño reconocimiento, una entrega de un certificado y al mismo tiempo de un pin que dice Movimiento Levadura, que lo hemos entregado durante este foro a quienes aportan a la construcción del tejido social o al Movimiento Levadura en términos lasallistas. Entonces, un fuerte aplauso por favor para Jason. Muy bien, y bueno, a quienes están sentados allí, también es un momento para reconocer la labor que ustedes hacen, ¿no? Particularmente a la madre de familia también que se convierte en líder territorial, y era lo que habíamos hablado durante estos días, ¿no? De cómo impacta la comunidad levadura y el movimiento levadura en las personas y en las vocaciones. A Raúl, muchísimas gracias, porque sé que tus palabras nos han tocado el corazón a cada uno de nosotros y bueno, tu testimonio y tu presencia en este lugar, lo reconocíamos que para construir comunidad hay que reconocer los talentos y las personas quienes están a nuestro lado. Y creo que hoy queremos también ahorita hacerte un reconocimiento y muchísimas gracias también a los 3 por aportar una pequeña palabra desde la experiencia. Entonces, a ustedes también un pequeño reconocimiento por su conversatorio y por mostrarnos sus ideas y sus corazones. Un fuerte aplauso para ellos también.